Había una vez un hombre solitario que pasaba sus días mirando por la ventana de su pequeña cabaña en medio del bosque. Su mirada era superlúcida y siempre estaba buscando algo en el paisaje. Pero en realidad, su mente estaba llena de historias y recuerdos de un amor perdido. Una noche, mientras miraba por la ventana, escuchó sonidos extraños que lo indujeron al miedo y la melancolía. El hombre sabía que algo estaba mal, pero no podía dejar de esperar a que su amada regresara y le dijera que todo estaba bien. Desesperado, el hombre salió a caminar por las calles ajenas de la ciudad cercana, buscando algo que lo distrajera de su dolor. Pero en lugar de eso, encontró hombres que solo le daban pena y un ambiente cada vez más ominoso. Mientras se adentraba en la noche, el hombre comenzó a escuchar campanas que sonaban lejos, y ruidos de melancolía que lo esperaban. Pero entonces, de repente, su amada apareció frente a él, como si hubiera vuelto de la muerte. El hombre estaba extasiado de alegría, creyendo que el olvido no existía. Pero entonces se dio cuenta de que ella estaba duplicada en un espejo maldito que estaba justo detrás de ella, y la realidad volvió a desvanecerse en la ficción literaria. Los secretos que él había mantenido en su corazón se convirtieron en una plegaria que ahora estaba destinada a permanecer sin respuesta. La esperanza de que ella volviera nunca se haría realidad. Y así, el hombre pasó el resto de sus días mirando por la ventana, esperando en vano la llegada de su amor perdido. Las noches se volvieron más oscuras y frías, el bosque que rodeaba su cabaña se llenó de sombras cada vez más amenazadoras y los sonidos que antes lo llenaban de temor se volvieron cada vez más aterradores. Pero el hombre no podía apartar su mirada de la ventana, estaba obsesionado con la idea de que su amada aún regresaría a él. Una noche, mientras contemplaba la luna llena, escuchó unos pasos en el exterior de su cabaña. La puerta se abrió lentamente y una figura oscura se asomó en el umbral. El hombre se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. La figura se acercó lentamente, y cuando finalmente la luz de la luna iluminó su rostro, el hombre se dio cuenta de que era su amada. Pero algo estaba mal, su piel estaba pálida y fría, y sus ojos eran oscuros y vacíos. Ella lo miró fijamente y dijo con una voz fría y sin emoción: «Acá estoy, mi amor, he vuelto». El hombre se acercó tembloroso y trató de tocarla, pero su mano atravesó su cuerpo como si fuera un fantasma. El hombre comprendió entonces que ella había muerto hacía mucho tiempo, y que su deseo desesperado de volverla a ver había convocado a su espíritu. Pero ya no era la mujer que él recordaba, sino un ser sin vida y sin emociones. La figura desapareció lentamente, dejando al hombre solo en la oscuridad de su cabaña. Finalmente, comprendió que el olvido no era solo la falta de recuerdos, sino la incapacidad de aceptar la realidad y seguir adelante. El hombre pasó el resto de sus días en esa cabaña solitaria, recordando a su amada y temiendo su propia muerte. La ventana por la que siempre había mirado se convirtió en su cárcel, en la prisión que lo mantenía atrapado en su propio dolor y obsesión. Pero la historia del hombre de la ventana no terminó con su muerte. La cabaña se convirtió en una atracción para los curiosos, quienes se aventuraban en el bosque en busca de la leyenda del hombre que había perdido su mente por amor. Se decía que algunas noches se escuchaba el lamento del hombre solitario y desesperado, que su sombra aún se veía en la ventana mirando hacia el bosque, esperando el regreso de su amada. La gente decía que la cabaña estaba maldita y que aquellos que se acercaban a ella serían perseguidos por el espíritu del hombre que allí había vivido. Pero la verdad era que el espíritu del hombre no estaba en la cabaña, sino en su propia mente. Su obsesión lo había llevado a perder la razón y a buscar en la muerte una solución para su dolor. El hombre nunca pudo aceptar la realidad y vivir sin su amada, y por eso su alma quedó atrapada en la ventana desde la que siempre la esperaba. La historia del hombre de la ventana se convirtió en una advertencia para aquellos que no pueden superar sus pérdidas y viven en el pasado. La ventana se convirtió en un símbolo de la obsesión y la locura, y el hombre que la miraba en un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando uno no acepta la realidad y sigue adelante. Desde entonces, nadie se acercó a la cabaña del hombre de la ventana, y se decía que el bosque mismo la había engullido, que la naturaleza había tomado su lugar y que el hombre había desaparecido en la niebla del olvido. El hombre de la ventana había perdido la esperanza de volver a ver a su amada, y aunque su cuerpo había desaparecido, su sombra aún permanecía en la ventana, esperando en vano su regreso. La luna y las sombras del bosque eran su única compañía,
mientras su mente se llenaba de historias y su cuerpo se convertía en memoria. La leyenda del hombre de la ventana nunca se olvidaría, susurrada por las campanas de la noche y los sonidos que inducían temor y melancolía. Pero lo que la gente nunca entendería es que el olvido no existe cuando se trata del amor verdadero, que aunque el cuerpo se desvanezca, el amor permanece eterno. El hombre de la ventana no había vencido, pero su amor sí lo había hecho, y su alma había encontrado la paz que tanto había buscado. En su cabaña maldita, la naturaleza había tomado su lugar, y el bosque era ahora el guardián de su historia. El hombre de la ventana había partido, pero su amor viviría por siempre, recordado por aquellos que escuchaban su historia y entendían que aunque la vida a veces nos lleve por caminos oscuros y dolorosos, el amor siempre será nuestra luz en la oscuridad.